Desde la despenalización del aborto hasta la llegada de emigrantes, son varios los asuntos que hacen decantar la balanza hacia el lado republicano o hacia el demócrata, pero sin duda lo que más preocupa ahora mismo a los estadounidenses es la alta inflación. ¿Qué se juegan los americanos en esta cita electoral? Nos lo cuenta Yasmín López desde Washington. Este año varios temas están en el centro del debate y podrían ser determinantes a la hora de elegir un candidato. En este momento el tema migratorio es un tema que favorece a los republicanos, porque los republicanos quieren presentar la imagen de que estamos ante un gobierno que es suave en materia migratoria. Sin embargo, sí, estamos en una situación muy delicada y eso se está viendo a lo largo y ancho de todo Mesoamérica. Hay un tema que, sin importar la alineación política, está golpeando más a los estadounidenses. La inflación realmente es el tema primario que mueve votos. El precio de la gasolina definitivamente no ayuda a los demócratas. Tenemos la inflación más alta en 40 años. Ahora, ¿qué está en juego en estas elecciones si los republicanos logran ganar el control de ambas cámaras del Congreso? No olvidemos que no solo está en juego posiciones a nivel federal en el Congreso, también están en juego muchas gobernaturas, están en juego las legislaturas estatales. Y a pesar de que una victoria demócrata en ambas cámaras es improbable, de ganar el panorama se vería algo así. Es probable que el presidente Biden continúe apostando por programas de mayor gasto federal. Una legislación permitiendo el aborto a nivel federal, incrementaría la presión para hacer algo sobre el tema migratorio. La inflación es global, sin embargo, durante la campaña, sectores políticos han optado por responsabilizar al gobierno. Cae como anillo al dedo al mensaje de los republicanos de que los republicanos son el partido que maneja mejor la situación económica. Pero no solo el gasto público ha impulsado la inflación. La guerra en Ucrania, la pandemia del COVID-19, la escasez en la cadena de suministros también ha contribuido. Lo cierto es que estas elecciones han sido catalogadas como las más impredecibles de tiempos modernos. Desde Washington les informó Yasmín López de La Voz de América. Abundamos más en este asunto. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se extraen varios titulares de estas elecciones cuando aún no ha terminado el recuento, todo hay que decirlo y puede tardar bastante en hacerlo. El primero quizá es que los demócratas no pierden tanto como se esperaba, o sea que no tendrán que variar tanto el rumbo de su política hasta ahora, ¿o sí, José Antonio? Bueno, efectivamente, la marea roja que parecía que iba a inundar, marea roja en referencia al color del Partido Republicano, obviamente, que parecía que iba a inundar el mapa de los Estados Unidos, pues no ha sido tanto, ¿no? Sí, que yo, no es que lo de ahora, ya lo daba en fechas pasadas, por seguro que se iban a hacer con el control de la Cámara de Representantes, y también aventuraba que el Senado no lo iban a tener tan fácil. Va a ser bastante más difícil que se hagan con él. En cualquier caso, el hecho de que el Congreso, bien con ambas cámaras o bien con una de las dos cámaras, esté dominado por un partido distinto al del presidente, es algo muy habitual en los Estados Unidos. No presentan, estas elecciones en ese sentido, no presentan nada atípico con elecciones anteriores. E incluso los americanos tienen acuñado el término divided government, el gobierno dividido, aunque el gobierno obviamente es el del presidente y su gobierno, ¿no? El ejecutivo. Pero tienen acuñado ese término de divided government para este tipo de situaciones que son bastante comunes. Y aún diré más, me he preocupado hoy por la mañana de mirar a ver cómo habían sido las elecciones desde Roosevelt, desde comienzo del siglo. Y excepto Clinton en su segunda elección y Bush Jr. en su primera elección, todos los presidentes, y estoy incluyendo aquí a Ronald Reagan, todos los presidentes perdieron número de representantes en las elecciones de medio término. Es decir, la situación que estamos asistiendo ahora, en estos días, en cuanto a los resultados, es más o menos habitual. Lo que no es habitual es todo lo que rodea la situación, ¿no? O todo lo que han rodeado estas elecciones, sobre todo con la irrupción de un expresidente como Donald Trump, que ha alterado lo que es el panorama político norteamericano. Normalmente el presidente sí que hacía una campaña intensa en las elecciones de medio término, porque en mayor o menor medida siempre era una valoración de sus aciertos
o de sus equivocaciones durante los 2 años precedentes, pero normalmente los expresidentes aparecían de forma tangencial, secundaria, y no con el protagonismo que ha tenido Donald Trump en esta elección. Claro, precisamente Donald Trump da la sensación de que su estrategia pasaba por apropiarse del resultado de las elecciones, en el caso de que fuesen muy beneficiosas para presentar su candidatura. Pero claro, no ha ganado con toda la contundencia que se debía, y quien sí lo ha hecho es esa estrella emergente, Ron DeSantis, que surge como principal candidato del Partido Republicano, o principal opositor a Trump para candidato del Partido Republicano. Sí, efectivamente. Esa es la interpretación, desde mi punto de vista, más valiosa del resultado de estas elecciones. Desde luego que Trump no está contento, ni mucho menos, y eso que a mitad de noche, esta mañana, creo que eran las 3 o las 4 de la madrugada, cuando ha salido, cuando lo he visto, y por la forma de decir los resultados, parecía que los estaba haciendo suyo, que a quien se estaba votando eran las elecciones presidenciales, y dentro de la mala noticia que para él significa que esa marea roja, porque claro, su involucración personal hacía que la interpretación fuera que era a él a quien se estaba votando, a quien no se estaba votando. No únicamente por eso, sino porque ya desde las primeras republicanas él se había involucrado de lleno en nominar y en apoyar a una serie de candidatos que, cierto es, la mayoría de ellos resultaron beneficiosos. Pero en estas elecciones ha ocurrido, por una parte, que esa marea roja no se ha sustanciado. El Senado está por ver qué es lo que ocurre. Con los gobernadores no ha conseguido arrebatar el gobierno de ningún estado. Bueno, tendría que mirarlo, igual hay alguno que sí lo ha arrebatado a los candidatos que ya lo tenían demócratas. Sobre todo sí que había un estado muy importante en el que, me refiero al estado de Nueva York, en cuanto a gobernadores, que parecía que pudiera ser que tuviera un gobernador, una gobernadora, en este caso republicana, muy trumpista, dicho sea de paso, que no le ha apoyado. Sus candidatos no siempre han salido vencedores, y en muchos casos sus candidatos han ganado casi por los pelos. Y por otra parte, y finalmente, la irrupción de Ron DeSantis, que bueno, pues se ha perfilado como la gran figura republicana en estos momentos. Un Ron DeSantis que no goza precisamente del apoyo de Donald Trump. Creo esta mañana, las últimas noticias que he tenido, todavía no le había felicitado, pese a lo apabullante de su victoria, y con el que, bueno, en alguna ocasión o en privado lo ha denominado como traidor, porque si bien es cierto que al principio, las primeras, ya en las primarias republicanas que venció Donald Trump, lo apoyaba con sus hijos, vistiendo a sus hijos como si fueran trumpistas, etcétera, pues en los últimos tiempos se ha distanciado bastante del expresidente. Por último, José Antonio, lo que habrá que ver qué es lo que anuncia Donald Trump para el día 15, eso en principio, pero ¿crees que se ha conjurado esa sospecha de elecciones amañadas en el caso de que los resultados no fuesen favorables a los republicanos, que estaba extendiendo el propio equipo de Donald Trump? Bueno, yo creo que eso lo va a tener ya bastante más difícil que en las elecciones presidenciales. Digamos que hay jugadas que se pueden jugar o que se puede apostar solo una vez, pero continuar con lo mismo resulta ya un poco complicado, ¿no? Ya venía desde el principio Donald Trump avisando que había que votar en masa para que los resultados fueran tan apabullantes y tan definitivos que no se pudiera producir otro pucherazo, como se dice normalmente, tal como él entiende que se produjo en las elecciones presidenciales, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, pues hay algún caso por ahí en Arizona. A propósito, Arizona y Nevada, que eran dos de los estados en los que él tenía puestos que pensaban recuperar a los republicanos, de momento no es así, aunque no es seguro que vaya a continuar siendo demócrata. Como decía, en Arizona, porque en un colegio se han estropeado unas máquinas de recuento y de votación, y un juez ha dicho que no alargaba el horario de las votaciones. Bueno, ya salió otra vez diciendo, están ocurriendo cosas muy feas, es decir, ya sembrando de nuevo la incertidumbre, ¿no? Lo que eso en sí mismo ya indica que no le van las cosas tal como él preveía. José Antonio, muchas gracias por su claridad. Ha sido un placer.
Encantado de estar con vosotros. Un saludo.